Hola, buenos días. Que estemos creando, ¿no? Hoy a lo que vengo a hablar aquí es sobre packaging. Y bueno, pues antes de profundizar un poquito en el packaging de cervezas, me gustaría contaros 4 datos que creo que son, bueno, no sé si importantes, pero por lo menos relevantes para mí. El primero es que podéis llamarme Cris. Todo el mundo me llama Cris. De hecho, mi email es cris@crisiscreativa.com. Si alguien necesita dirigirse a mí, llamadme Cris sin ningún tipo de problema. Lo prefiero, de hecho. La segunda es que Crisis Creativa es todo junto, precisamente por lo que comentábamos, porque intentamos apartarnos de ese lado negativo y convertirlo en un concepto positivo y con significado por sí mismo. Por lo tanto, nosotros siempre lo escribimos junto. Es habitual verlo separado, lo podéis ver separado en el cartel de hoy, por ejemplo. Y bueno, pues somos conscientes de que la gente lo escriba así, pero bueno, para que sepáis en confianza, mejor todo junto. Luego, pues no trabajo sola. Crisis Creativa a día de hoy somos un equipo, somos 4 personas. Yo, como directora creativa, mi socio Gorka, que es el responsable de proyectos digitales, de desarrollo y también un poco todo el área de administración. Y luego trabajamos con otras 2 compañeras que son diseñadoras. Federica, que es diseñadora digital, gráfica y de marca y editorial. Ainara, que también lo es, y además se incorpora ilustración y motion graphics al estudio. Además tenemos una mascota que se llama Merlin, que es nuestro unicornio de cartón, que nos hace compañía y periódicamente acogemos padawans. Ahora mismo la persona que está de prácticas es Markel. Cuando estáis ahí os llamamos por vuestro nombre, no os preocupéis. Y bueno, pues nos gusta tener siempre a una persona de prácticas. Y bueno, pues si alguno se anima y quiere, pues nos mandáis portfolio, habláis con Mónica y vemos si es posible. Y por último, y muy importante, sobre todo para la charla de hoy, me gusta la cerveza, que puede ser un dato totalmente aleatorio, pero que sí resulta importante porque igual gracias a eso y a ese conocimiento
Eso nos ha permitido trabajar con muchas marcas del sector de la cerveza artesana. Hemos trabajado con marcas de cerveza, con productores, y luego también hemos trabajado con locales especializados y con otro tipo de negocios relacionados. En la primera fila veis las marcas de cerveza con las que hemos estado trabajando. Hay algún que otro spoiler por aquí, pero no sé si se ve. Bueno, pero bueno, no haré demasiado hincapié. Y bueno, y con algunos locales de cerveza artesana, la mayoría de ellos son de Bilbao, Getxo, Basauri, y bueno, también con tiendas de cerveza y con otros proyectos como distribuidoras de cerveza y otros proyectos más personales, por así decirlo. Entonces, hoy estoy aquí un poco para hablar qué pinta el diseño en una birra, ¿no? Puedes decir, bueno, pues habrá que hacer este producto bonito, ¿no? La verdad es que el primer motivo es que hay muchísima competencia. A día de hoy el sector de la cerveza artesana es un sector en el que bueno, pues hay millones de referencias. No es como el mercado de la cerveza industrial. Las novedades son continuas y la competencia en balda es increíble. Tú entras en una tienda de cerveza y tienes que elegir entre, no sé, 500 cervezas, puede que más. Entonces, lo primero y más importante es destacar sobre todas las demás. Lo segundo, que también obviamente es muy, muy importante, sobre todo para nuestro cliente, es vender. Hay que tener en cuenta que el 70% de las compras son compulsivas. Entonces, ¿para qué sirve el diseño? El diseño nos sirve para que las ventas puedan aumentar entre un 6 y un 20%. Si nuestro cliente gana dinero, ese dinero va a venir para nosotros, o una parte pequeñita. Entonces, si el cliente sabe que le vamos a hacer ganar dinero, invertirá más dinero. Y funciona. Luego lo veréis. Y por último, el 53% de esas compras compulsivas se basan en la etiqueta. Esa tienda que habéis visto antes de cerveza, yo paso mucho tiempo ahí, observando a la gente. Y es así, la gente cuando no sabe, compra por la etiqueta. Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? Que la gente se identifique o desee nuestra etiqueta. Hay marcas de cerveza, por ejemplo, esta es Mikkeller, es una marca danesa, que celebra anualmente un festival, que es el Festival de Cerveza, yo creo que es el más grande que se celebra actualmente. Tiene locales por todo el mundo y tiene un movimiento detrás impresionante. Merchandising, gente que se tatúa, seguidores que visitan todos los países para conocer todos los locales. O sea, llegamos a un grado de, no vamos a decir fanatismo, vamos a decir, ¿no?, de admiración o de identificación, que es muy, muy importante y que además no se produce en cualquier sector, ¿no? Es algo muy propio del sector de cerveza artesana. Sin irnos tan lejos, nos podemos ir a Gordesola, y en Gordesola tenemos Laugar, que es una de las marcas de las que os voy a hablar hoy, que organiza un festival anualmente ahí en su fábrica, un festival con bandas de rock que ellos eligen y que, bueno, pues que tiene pues cada vez más fans, tiene gente que se viste con Laugar, no 1 o 2 días, igual todos los días de la semana. Hay gente que viste Laugar, bebe Laugar, se tatúa Laugar y está en Laugar todo lo que puede, ¿no? Entonces, es muy importante entender que son marcas que crean un vínculo que va más allá del mero producto, ¿no? La cerveza que me gusta, va muchísimo más allá. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué tenemos que pensar a la hora de diseñar algo para una marca de cerveza? Pues que tenemos que destacar, tenemos que vender y tenemos que conectar, ¿vale? Vamos a por la receta. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ahora me imagino que sabréis un poquito mejor cómo se hace la cerveza, porque con todo esto del craft, pues las marcas industriales han empezado a hablar de cómo se hace, ¿no?, de lo que lleva adentro. Principalmente la cerveza es agua, en su mayoría, cereal, por lo general malta de un cereal. Lo más habitual es la cebada, pero pueden utilizarse otro tipo de maltas. La malta significa tostar el cereal, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que tengamos cervezas más oscuras o cervezas más claras, ¿no?, tostadas, o como se suelen denominar. El lúpulo, que este también os sonará porque antes nadie sabía lo que era un lúpulo y ahora a tope con las alcachofas todos, ¿no? Y luego la levadura.
La levadura es la que nos hace la magia, las burbujitas y hace que todo este mejunje se convierta en cerveza. Pues para el diseño de las etiquetas nos ocurre un poquito lo mismo, ¿no? Tenemos 4 ingredientes con los que jugar, ¿no? Para que os hagáis una idea, en una cerveza el agua siempre va a ser lo que va a ir en mayor cantidad, lo siguiente el cereal, lo siguiente el lúpulo, pero también se le pueden echar otras cosas. Eso podrá hacer que tengamos cervezas de sabores, con frutas, también se podrán envejecer, se les podrá incorporar licor. Hay muchas recetas, ¿no? Y con el diseño pasa lo mismo. ¿Por qué podemos empezar? Vamos a empezar por lo que es el contenido. El contenido de nuestra etiqueta, que no de nuestro producto. Ese contenido suele incluir una marca, evidentemente, una referencia. Cuando decimos referencia nos referimos a el nombre de la cerveza. Igual una marca industrial tiene la rubia y la tostada, pero en cerveza artesana es muy habitual que cada marca cada cerveza tenga un nombre propio, que es como se piden además esas cervezas. Esas cervezas a su vez pueden ser de un estilo y ese es la rubia o la tostada o la negra o lo que toque. Luego además tenemos el tema de los ingredientes. Es un tema muy importante, sobre todo a día de hoy, que puede haber muchos problemas de alergia. Es muy importante que los ingredientes siempre aparezcan en orden de cantidad en la que están en el producto y que todos los alérgenos estén debidamente señalizados. Esto además suele ocurrir que, dependiendo con qué marca estemos trabajando, si exporta fuera, necesitará además incluir varios idiomas. Esto, que puede parecer una tontería, y dices, bueno, ya diseñaré la etiqueta y luego ya pondré todo esto, suele ser bastante importante tenerlo en cuenta desde el principio porque nos podemos encontrar ante 4, 5 o 6 idiomas. Y si no hemos contado con ese espacio, a ver qué hacemos. Y luego está el tema de la información legal, ¿no? Pues el registro por lo general, aquí con que aparezca el registro sanitario o la dirección donde se fabrica es suficiente, pero todos son cosas que tienen que aparecer. A esto le podemos sumar un código de barras, un QR que dirija la marca, las redes sociales, un montón de cosas. Entonces, todo esto significa espacio que reducimos para nuestra gráfica. La gráfica, bueno, pues ahora veremos, hay muchas opciones. La gráfica puede ser una ilustración. Ahora, a día de hoy se utiliza mucho ilustración, se puede utilizar fotografía, un estilo más iconográfico, no utilizar gráfica. Las opciones aquí, como veréis, son muy amplias, pero bueno, pues luego dependerá de presupuesto. Luego está el tema del color. El tema del color sigue siendo un factor muy importante en el tema de las cervezas artesanas, porque hay muchas formas de utilizar el color. La más tradicional y la que se ha utilizado siempre en las cervezas, pero desde las alemanas, belgas, etcétera, es el basarse en el estilo. Por lo general, una cerveza rubia, una lager, una pils, normalmente tirará a tonos amarillos, dorados, ocres. Una más tostada, pues iremos a un marrón, una red ale iremos a un rojo, ¿no? Y luego pues tenemos la IPA, no sé si conocéis, IPA, por el lúpulo será verde. Esto es una cosa que hay gente que le resulta más extraño, pero tradicionalmente cuando veis cervezas verdes así un poquito más clásicas, seguramente es porque son IPAs. Y luego está el no usar ese sistema de color, no tenemos por qué, sobre todo a día de hoy, porque ahora hay muchísimas opciones, entonces podemos tener una gama propia o no limitarnos y utilizar pues, lo que nos apetezca. Y luego, un factor, por supuesto, muy, muy importante es nuestro continente y nuestros materiales y acabados. Claro, aquí tenemos millones de opciones, pero seguramente el cliente os marcará. Si tenéis la suerte de poder estar en contacto con la imprenta que realice las etiquetas, pues bienvenida sea, ¿no? Pero muchas veces no, muchas veces vamos a tener esa limitación previa. Esto nos influye de muchas maneras, nos influye tanto en el tamaño de la etiqueta, si es una etiqueta, como en la elección igual de colores, porque no vamos a tener la impresión que queríamos o que soñábamos, igual vamos a tener otro tipo de impresión, y entonces igual un fondo blanco con un papel de poca calidad, pues no es la mejor opción, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tendremos en cuenta a la hora de realizar nuestras etiquetas.
Para ver todo esto un poquito más ya en acción, cómo lo hacemos nosotros por lo menos, os voy a contar 4 casos prácticos, ¿vale? El primero es el caso del Laugar. Como os comentaba antes, Laugar está en Gordesola, son 5 amigos que empezaron a hacer cerveza en una bañera de Baracaldo y bueno, pues ahora pues, tenemos que hacer las etiquetas en 4 idiomas, cosas que pasan. Ellos son conocidos porque hacen, aparte de hacer los estilos clásicos, lo que mejor se les da y por lo que más fama tienen es por sus cervezas negras. Su Tovarich, Aupa Tovarich, es su cerveza más famosa y bueno, pues está en todos los rankings de cervezas negras. Esta cerveza además luego tiene varias variantes, envejecida en diferentes barricas de licor y bueno, pues ha dado pie a otras negruras, como ellos las llaman, siempre con muertos vivientes, oscuridad en general y bueno, pues es un poco su rollo que le vamos a hacer. Aparte de esto, también tienen una línea más simpática que se basa, en el que la gráfica se basa más en animales y bueno, pues en esa línea tienen un poquito estilos más variados para todos los públicos, desde la rubia, la tostada, tiene una Quiscale que en general se consume muy bien porque es un poco su tostada por excelencia y luego pues hacen una serie de IPAs de temporada que dependiendo de la época se han ido haciendo con etiquetas de animales o con otras etiquetas que vamos a ver ahora. Y bueno, pues el público que tiene Laugar, pues básicamente es como ellos. O sea, sobre todo es masculino, son expertos, pero también suelen tener cierta relación con el mundo del rock, con el mundo del heavy, un rollo, pues eso, un rollo euskal taberna, ¿no? que decimos. Y bueno, pues es muy normal que la gente de este perfil pruebe Laugar y se vaya enganchando. Yo lo he visto, pasa y es así. Entonces, esta es la gente para la que nosotros diseñamos. Eso hace que, bueno, pues muchas veces nosotros intentamos salirnos, pero ellos nos vuelven a llevar un poquito a, no os olvidéis de con quién estamos tratando. De la serie que yo os voy a hablar, de todas estas series que os hablaba, yo os voy a hablar de una de las que más orgullosos estamos, porque también nos han dado un premio de packaging por ella, que son las zombie series. Para que tengáis un poco de contexto, aquí nuestra receta es, tenemos multidioma, como siempre, tenemos inspiración zombie, como siempre también, y nosotros nos marcamos una primera limitación, ¿no? Un primer ejercicio que queríamos hacer, que es que la paleta de color va a ser la de la marca, va a ser blanco, rojo y negro, y todas las etiquetas de esta serie se harán siempre en blanco, rojo y negro, porque no vamos a poner un logo de Laugar en el frontal. Entonces, si queremos que la gente sepa que estamos haciendo Laugar, pues hasta que haya ese aprendizaje de saber que esta serie corresponde a Laugar, pues vamos a hacerlo así. Vamos además a hacer la gráfica vectorial. Vamos a hacer gráficos que hagamos nosotros siempre con esa inspiración que comentábamos antes. Y en este caso la etiqueta iba a ser sobre lata, en este caso negra, de 44. Recientemente tuvimos una variación y tuvimos que pasar algunas de ellas a 33. Esto también es habitual. Está habiendo con el tema del COVID, está habiendo varios problemas y eso supone que igual de repente lo que pasó en este caso es que se rompió el stock de las latas de 44 y tuvimos que pasarnos a las de 33. Entonces, eso también es algo a tener en cuenta porque igual tu gráfica originalmente no estaba pensada para 33 y supone, pues, todo lo que suponga reducir, pues ya sabéis que es bastante complicado. Entonces, pues las zombie series, ¿cuál es la clave de las zombie series? Pues que no hay zombies, que ya hay zombies en todo lo demás. Esa fue también una cosa que dijimos, mira, ya está bien. Entonces, como no les podíamos quitar los zombies, dijimos, van a estar presentes, pero de otra forma. Primero hicimos una investigación sobre la cultura zombie, cine zombie, y buscamos si podríamos tener un listado suficiente, porque para que os hagáis a la idea, pues de esta serie hemos hecho ya, pues no sé, si 18 o 20, pero bueno, que pueden venir muchísimas cervezas, nunca sabemos cuántas pueden venir, ¿no? Por mucho que muchas veces nos digan, vamos a hacer 4 o 5, no os fiéis, vendrán más. Entonces,
tenemos que pensar que para poder originar nuevos nombres, pues tenemos que tener un buen archivo, ¿no? Entonces, sacamos un listado bastante amplio de nombres que compartimos con Laugar para que ellos, cuando fuesen a sacar nuevas cervezas, dijesen, bueno, pues vamos a hacer la siguiente, la Invaders, ¿no? Y esa es la que nosotros diseñábamos. Luego, pues tenemos ese gráfico, aquí veis unas líneas, la idea era intentar siempre llevar la inspiración de este nombre, del que sea, del tipo de zombie que sea, el sonámbulo, el invasor, lo que sea, a la mínima expresión. Y luego, pues, con nuestros 3 colores, ¿vale? Y de aquí, pues, van surgiendo diferentes etiquetas. Esta es la sonambulista, esta es la Invaders. La mayoría de ellas son IPAs, ¿eh? Por ejemplo, esta no, esta es una Sour Cherry con cerezas, con lo cual también es roja, más espectacular, bueno, pues estas cosas. La Draugar, de inspiración vikinga, la Goal, ¿no? En ocasiones utilizamos patrones que son más figurativos que otros, ¿no? Y al final la idea es conseguir un poco ese conjunto, ¿no? de estampados más abstractos y que todos ellos están inspirados en zombies sin que haya ningún zombie de por medio, ¿no? El conjunto en balda pues funciona muy bien y bueno, pues ya os comento que a día de hoy pues hemos hecho muchas. Aquí no están todas, ¿eh? Otro caso, nos vamos a ir a otro caso radicalmente opuesto a lo que acabamos de ver. Baskery es un local que está en Bilbao, es un gastrobar, obrador, restaurante, vamos, hacen su propio pan, hacen su propia cerveza, venden allí sus cervezas, todo allí, vamos. Está todo buenísimo, todo es de muy buena calidad y desde que abrieron, pues ellos empezaron a elaborar su propia cerveza que se consume en el local y que también se puede vender, ¿no? Y que se vende allí en las estanterías de su tienda. Ellos lo que hacen básicamente son los estilos más clásicos, de vez en cuando, como hacen un evento anual con cerveceros caseros y entonces en ese evento anual cuentan con alguna cervecera invitada. Este año es Baskeland, con la que hacen alguna cerveza por este evento. Pero bueno, luego también de vez en cuando tienen colaboraciones puntuales. De lo que yo os voy a hablar hoy no es de esas colaboraciones, es de la línea principal, pero bueno, pues está bien que lo sepáis. El público que va a Baskery es muy diferente al que veíamos antes. Este público es muchísimo más amplio porque puede ser desde el friki cervecero hasta una persona que pasa por ahí porque está al lado de los juzgados y pasa a tomar algo o porque voy a cenar aquí al lado y entro y, uy, ¿esto qué es? Encima hay cervezas. También hay mucho turista, hay mucho turismo de craft beer. Eso hace, o sea, que haya mucho turista que venga, pero bueno, también hay mucho turista que viene pues más el clásico del Guggenheim y todas estas cosas. Entonces, esto significa que hay que gustar a muchísima más gente. Ellos también lo tienen claro y ellos lo hacen a través de un producto artesano. Se tiene que ver que es muy artesano, se tiene que ver que son cervezas bien hechas, tiene que dar seriedad, pero bueno, pues sobre todo también tiene que apetecer. A la hora de hacer este diseño, en este caso lo que teníamos, en cuanto a ingredientes, teníamos, por un lado, ingredientes en 3 idiomas, pero tampoco hacía falta darles mucha importancia porque el público no es muy cervecero. Esto significa puede ir más pequeño. La historia de la cerveza, bueno, en este caso de la cervecera, del local donde se hace. Sí que marcamos una paleta clásica, pues porque todo esto es un estilo más clásico, y entonces decidimos que la paleta de color se basaría en los estilos de cerveza. Y luego pues decidimos que tendríamos una gráfica vectorial que podría variar en las colaboraciones. ¿Por qué? Pues porque de vez en cuando pues está bien poder darte un poco de libertad fuera de ese sistema, ¿no? que establecemos. Y lo que sí que teníamos era que la botella iba a ser de 33 centilitros. Bueno, también en este caso etiqueta sobre la botella y con un buen papel, cosa que también se agradece. Ellos ya, cuando contactaron con nosotros, ellos ya tenían unas etiquetas de cerveza, ¿vale? Pero tenían un problema,
que es de lo que hemos hablado antes, que ellos vendían sus cervezas en su local, pero no destacaban en la balda, porque sus cervezas están en esa balda, ahí, pero no se veían, no estaban vendiendo. ¿Cómo es posible que tú tengas un local en el centro de Bilbao con tu propia cerveza, todo así, todo elegante, todo pintón, y no vendas tus cervezas? Entonces, ese era el reto, que por supuesto conseguimos, a base de, bueno, pues vamos a combinar ese carácter tan artesano que tiene el local con cervezas que nos den, pues, o sea, con un recurso para unas cervezas que van a ser muy variadas. Necesitamos que sea muy flexible y que además produzca ese impacto que no están produciendo las anteriores. Necesitamos que la gente las vea y diga, me la llevo. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Bueno, primero, tipografía. La marca de ellos, no sé si habéis visto el logotipo tiene una tipografía muy pequeñita, es un logo muy sencillo, realmente tiene 3 puntos, son 3 círculos. No, ya está, no, eso ya venía dado. Entonces era como, bueno, pues algo haremos con los 3 puntos. Luego, la tipografía, estaban utilizando una tipografía en la que no se veían los nombres de las cervezas. Como os decía antes, la gente que sabe de esto, la gente que le gusta, quiere saber el nombre de la cerveza, el nombre es importante. Entonces, buscamos una tipografía display que tuviese muchas variaciones y nos permitiese darle como mucha importancia a los nombres, ¿no? Y quizás un poquito menos al logo en este caso. Luego decidimos que haríamos una combinación entre fondos lisos y patrones. ¿Cómo? Pues ya veríamos luego cómo, pero dijimos, pues irá un poco al hilo de los nombres de las cervezas, ¿no? Y así hicimos. Y por último marcamos una paleta de color, ¿no? Un sistema en el que siempre tendríamos un color predominante que tendría un tono más claro o más oscuro con el que combinarse y nunca más de 2 colores, ¿no? Todo esto con el blanco para textos, datos, etc. Y con esto creamos pues, nuestro sistema. Ya veis, dijimos, el logo pues, va a ir muy grande, va en toda la etiqueta. Con estos 3 círculos marcamos pues, dónde van ubicados los datos principales. Luego tenemos una franja en la parte inferior que nos va a ayudar a ubicar el resto de datos. En el caso de Baskery, quisieron incorporar además el rango de amargor. Pues es una cosa que, bueno, pues lo decidieron así, ¿eh? No es algo que haya que indicar, pero ellos decidieron que esto estuviese así. El resultado, pues este. Tenemos una historia de la cerveza de la cervecera a la derecha con un QR que dirige a la web y bueno, pues ya veis cómo funciona. En este caso, esta fue la primera que diseñamos, la American Red Ale, lógicamente, pues en rojo, Cherokee, el nombre, pues, ¿no? Obvio todo, ¿no? Creo que... Pero bueno, pues esto nos ha permitido poder sacar pues un montón de referencias y conseguir que este conjunto pues sea muchísimo más llamativo, apetecible y lo más importante que nos dijeron fue y ahora se venden, ¿no? Este caso, otra vez más, nos vamos a otro caso completamente diferente, que es el caso de una marca creada por Baskery, es un satélite de Baskery, por así decirlo, durante la pandemia, durante el confinamiento, para llegar a otro público. Ellos ya tenían este público del Obrador, pero evidentemente pues, no está yendo la gente al Obrador y se están poniendo muy de moda las IPAs, ¿no? Está todo el mundo muy a tope con la IPA. Entonces ellos decidieron coger sus IPAs y cambiar lúpulos, es una cosa que también es bastante habitual, y hacer ciertas variaciones para sacar esta gama solamente de IPAs, pues un poco más moderna, más dirigida pues, al público sobre todo más friki que estaba en ese momento obsesionado con las IPAs. Entonces, sobre todo era pues, seguir las tendencias. Este caso de momento se ha quedado en 3 referencias. No sé si habrá más en el futuro, pero bueno, pues yo espero que sí. Pero de momento pues no ha habido más. Atypical, bueno, como os habréis imaginado, atypical viene pues porque hay algo atípico en estas cervezas, pero bueno, que es un poco la base de la inspiración de las etiquetas, que se basan cada una de ellas en un fenómeno natural que genera algún tipo de
efecto extraño o fuera de lo natural, ¿no? Fuera de lo normal. Entonces, en estas etiquetas se cuenta la historia del fenómeno, ¿no? Un poco brevemente, pues en cada una de ellas. En este caso no teníamos una paleta de color definida, la paleta la marcará cada uno de los fenómenos naturales y la gráfica se basará en el propio fenómeno, porque son, bueno, ahora lo vais a ver, son fenómenos que suelen ser visualmente muy espectaculares. Y luego, pues en este caso, vamos a la lata metálica de 44 con etiqueta encima, para tener, pues cuanto mayor superficie de lienzo, mayor color y demás, pues mejor. Entonces, aquí cogimos y decidimos utilizar una tipografía, en este caso, variable, en este caso para el logotipo, ¿no? que es la misma que se utiliza, es la misma que se utiliza en los nombres y que luego además nos permitiese hacer un juego componiendo las latas, ¿no? O sea, volvíamos a pensar en la balda y veíamos, ¿no?, cómo podemos construir diferentes bloques de atypical, ¿no? Y por último, pues pensábamos en que todos estos fenómenos están todos cargados de color y son, pues, nos recuerdan a formas geométricas, abstractas y supercoloridas, que además precisamente es lo que estaba como más tendencia en ese momento. Con esto, vale, empezamos a trabajar directamente en las tres referencias que teníamos. La primera son las cataratas de sangre. Ya veis, que es estas cataratas que no sé por qué, la verdad es que ahora no me acuerdo del fenómeno, de por qué es, bueno, pues que salen así en rojo, ¿no? Y que parece como que cae sangre, ¿no? Luego tenemos pues un clásico, la aurora boreal, y luego tenemos los rainbow trees, estos árboles arcoíris que tienen estas cortezas de colores que son una pasada. Y entonces, pues en cada uno de ellos buscamos un poco un efecto gráfico que aplicar sobre el fenómeno que teníamos, ¿no? Lo que nos inspiraba cada uno. Entonces, lo que quisimos no era utilizar la propia foto del fenómeno en sí, sino hacer un ejercicio gráfico y generar nosotros los fondos de cada una de las etiquetas en base a ese fenómeno. Entonces, así cogemos nuestras ¿no? Cogemos las cervezas de 3 en 3 y vamos haciendo cada una de ellas. Y si en un momento dado queremos, pues también podemos mezclarlas. Vale. Otro caso. Nos vamos a otro caso completamente diferente. También en Vizcaya, es lo que tiene, trabajamos con los de Vizcaya. Este caso es el de Drunken Bros. Ellos, nacieron en 2013 como nómadas, ahora ya no son nómadas, ahora ya tienen su propia fábrica en Derio, que la tenéis aquí abajo, que además se puede visitar, tiene su tap room. Y bueno, nosotros trabajamos con ellos desde 2017. La inspiración de esta marca está basada en el rock, en la música, todo va un poco al hilo de eso y en base a eso hemos ido diseñando diferentes series. Nosotros con ellos trabajamos en la serie que os voy a presentar aquí, que son las Memorial Series, y también en esta serie que se ve aquí del disco, que son las Classic Remastered Series, ¿no? Que son cervezas más clásicas. También es una marca que también está muy bien considerada a nivel nacional, en este caso tanto por sus cervezas negras, pero también por las IPAs. Y bueno, pues sí que hay mucho friki, pero igual no tanto como en Laguar. Aquí podemos ampliar un poquito el abanico. Ya veis que todo va un poco en la misma línea. En este caso nosotros sí que trabajamos con ellos en varias cosas de la marca, hay otras que llevan con otros diseñadores, con otros estudios, que también es algo interesante de cara a las marcas, ¿no? Pues para poder tener diferentes gamas. En el caso de esta serie, bueno, pues volvemos a tener 3 idiomas. Tenemos los datos básicos, aquí tampoco se querían enredar en mucha historia, hay alguna cosita sobre el amargor, el color, pero tampoco mucha historia. Sí que marcamos una paleta reducida para cada referencia, pero no tienen, o sea, ninguna, no sé, no tienen ninguna correspondencia entre ellas, no tiene que tenerla. La gráfica es vectorial y bueno, pues se aplica en botella de 33 y en lata de 44. Y en alguna lata de 33 también. Y en metálica y en negro, ¿no?
tener un poquito de todo. Esta serie, como su nombre indica, es un pequeño homenaje a músicos que han pasado a mejor vida o no, no sabemos, pero ya no están aquí, y que pues para ellos significaban algo. Entonces, bueno, pues a partir de esta inspiración, esto funciona de la siguiente forma. Ellos deciden hacer una cerveza nueva, nos avisan y nos dicen, la siguiente se va a llamar Kurt. Ya sabéis por quién. Pues venga, pues vamos a hacer la Kurt, ¿no? Y bueno, pues volvemos a crear un pequeño sistema. Por ejemplo, pues eso, pues vamos a hacer la Lemmy. ¿Qué hacemos? Cogemos el artista, buscamos algo que podamos posteriormente utilizar, ¿no? Pues, en algunos casos es una silueta, en algunos casos es un objeto. Intentamos llevarlo a la mínima expresión. Entonces, algo que sea propio del artista, buscamos la tipografía, ¿no? O el estilo tipográfico que se usaba, que utilizase el artista o en un disco o en su grupo, ¿no? En algunos casos es más fácil que en otros, porque hay casos en los que no hay, pero por lo general son artistas bastante famosos que suelen tener alguna tipografía o estilo tipográfico asociado, ¿no? Y luego pues la paleta de color, pues basada también en cada caso en el propio artista. Y el resultado, bueno, esta además es una colaboración, porque ellos no distinguen entre colaboración y cerveza general. Y bueno, pues este es el resultado, ¿no? Potenciando sobre todo pues las gafas, el bigote, los lunares. Pues de aquí pues han salido algunas referencias para artistas menos conocidos. Bueno, yo no conocía a Buckley hasta que me lo dijeron. Y bueno, ya veis... perdonad, vale, aquí, vale. Aquí hay un tema del que no iba a hablar, pero ya que está, lo voy a comentar. Bueno, aquí veis que esta etiqueta no tiene el sistema del que estábamos hablando. Esto es porque recientemente hemos tenido que modificar ese sistema, que es una cosa que no iba a comentar hoy para no alargarme, pero ya que estamos, pues lo comento. Pues sin más, estábamos haciendo todas las etiquetas con ese icono, pero a raíz de un problemita que hemos tenido con una de las marcas, que luego os enseñaré, pues hemos decidido simplificar la gráfica para no tener problemas de derechos y entonces hemos pasado a este concepto del cassette. Pero bueno, esa es otra historia que si queréis luego os la cuento. Y que veo que os hemos dejado todas las etiquetas que no son. Vale. Esta es la gráfica que realmente os estaba contando. Bueno, pues en el caso de Bowie el rayo, en el caso de Mercury la peluca y en el caso de Amy esta silueta. B.B. King con la guitarra y bueno. Lo que os contaba antes es que resulta que a cuenta de la EDI nos contactaron hace poco y nos dijeron la EDI lleva la gráfica de la guitarra de Van Halen. ¿Qué ocurre? Que esa gráfica está registrada. Cosa que pues no sabíamos, pues porque hay un montón de cosas con esa gráfica, no pensábamos que eso tuviese... Al final es una gráfica que evidentemente la hemos visto y son unas líneas blancas y negras, pero bueno, pues está registrado. Entonces, por decisión de la marca, para no tener más problemas, vamos a dejar de hacer este sistema que nos encanta y que funcionaba muy bien y vamos a pasar a esto que hemos visto antes, que es convertir las etiquetas en cintas de cassette que puedan darnos menos problemas. Cosas que también pasan. Pero bueno, ya habéis visto que no lo hemos hecho ni tan mal, ¿no? Dentro de la pena que nos da tener que abandonar este sistema. Bueno, como veis, las 4 marcas son muy diferentes. ¿Cómo acertar, ¿no? Cómo deciros, al final son 4 marcas que han funcionado muy bien a nivel de ventas. Pero ¿cuál es la receta perfecta? Pues bueno, pues en cada caso tendremos que hacer siempre, porque siempre hay que hacerlo, pues el mismo ejercicio, ¿no? Vamos a pensar qué producto tenemos, que es muy importante, si podéis conocerlo, probarlo, que está muy bueno además, y entender cómo funciona, sobre todo en el caso de las cervezas artesanas, ¿no? Su elaboración y lo que su público espera de esas cervezas. Entender también qué recursos tenéis, ¿vale? Qué recursos tenéis a vuestro alcance, porque no siempre tenemos
tenemos un ilustrador o no siempre tenemos fotos o no siempre tenemos el papel que queremos. Y luego, muy importante, entender la personalidad de la marca. Esa personalidad que tiene que estar siempre en cada etiqueta que diseñéis. Y luego pues cogéis todos los ingredientes que comentábamos y los vais ahí un poco pues mezclando, equilibrando y bueno, pues que salga lo que tenga que salir, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias y si queréis hacer preguntas, pues aquí estoy. ¿Alguna pregunta? Se ha quedado. Para oír tienes que apretar aquí el botón. ¿Relacionáis mucho la etiqueta con el sabor que tiene cada cerveza o es más en plan con el concepto? Pero en el caso del Laugar igual no, porque es una serie en la que tú no sabes qué cervezas van a salir. O sea, realmente ellos necesitan simplemente tener preparados diseños para cuando vayan a sacar una cerveza, salga. Entonces no la puedes relacionar porque no sabes qué estilo van a sacar, ¿no? Entonces, y ellos muchas veces tampoco saben cómo les va a salir. Esto también es lo que tiene la artesanía, ¿no? Ellos empiezan una receta y muchas veces los productores se cambian en el último momento como se cambia el alcohol. Eso es súper habitual, porque al final ha salido con más alcohol del que pensábamos y no. Entonces no siempre se puede, pero bueno, hay casos si la marca lo pide que sí. Es que ricasco. Van a hacer más preguntas. Muchísimas gracias, Cristina, por haber venido y por esta conferencia que nos has dado tan buena sobre las cervezas artesanas, que realmente poco sabíamos. Gracias. Pues tenéis sitios muy buenos aquí en Vitoria, ¿eh? para aprender más, ¿eh? Yo por comentar. Pues nada, muchas gracias.